Asilo político en México, el tema que nos lleva enseguida a un contacto telefónico con Gabriela Rivadeneira, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, buenos días, los saludamos desde Quito. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, un gusto saludarles desde acá, desde el mundo, a todos ustedes y sobre todo a la audiencia siempre. Gabriela, la pregunta de cajón, gracias primero por atender esta llamada. ¿Por qué decidió salir del país si en su contra no hay ningún proceso judicial? Gracias por la pregunta. En realidad hay mucha gente que se pregunta por qué, si reiteradas veces por parte del presidente Moreno y sus voceros hay una serie de contradicciones. En unas ocasiones aseguran que no tenemos nada y en otras, como el día de ayer, una entrevista a la ministra María Paula Romo asegura que nosotros somos responsables directos del intento de golpe de Estado el pasado octubre. Pero mucho más allá de eso, más allá de octubre del pasado, yo venía denunciando y lo hice en diferentes medios de comunicación, en mis propias intervenciones, en el pleno de la Asamblea, un seguimiento extrajudicial sin precedentes, vulnerando todos los derechos de mi persona, pero sobre todo de mi familia, de mis dos hijos menores de edad. Vehículos polarizados, encapuchados, forzando ingreso a mi domicilio, una serie de intervenciones telefónicas, escuchas, seguimientos de agentes de la DGI durante meses. Incluso le notifiqué durante 2 veces en carta pública a la ministra María Paula Romo estos acontecimientos, solicitándole además una explicación del por qué yo mantenía seguimiento extrajudicial. Ese tema, sin duda alguna, llegó a tope, digamos, el día 12 de octubre, cuando en medio del estado de excepción y del toque de queda, recibí una alerta por parte de un ex colaborador mío en épocas de la presidencia de la Asamblea, en el sentido de que en el toque de queda iba a ser detenida. Ahí fue cuando acudí a la embajada y no estuvo muy lejano esto. Al día siguiente, el 13 de octubre, en la orden de detención y de allanamiento que realizaran a Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, ya no constaba mi nombre porque sabían que yo estaba ya en condición de protegida del gobierno mexicano, pero estaba el de mi esposo que no es dirigente y que él tuvo una orden de detención durante el mes y medio que pasamos en la embajada antes de que se le levante, y por esa orden hicieron el allanamiento de mi domicilio el día 14 de octubre de una manera brutal, destrozaron mi casa en 8 horas con mis hijos menores de edad presentes. Así que se dieron una serie de violaciones y de vulneraciones de derechos humanos que esperamos en su momento puedan realmente clarificarse en los tribunales, porque esto sin duda alguna ha causado una afectación muy fuerte en lo que se refiere a mi propia vida, a la de mi país y sobre todo a la de mi familia. Gabriel, usted menciona que era perseguida y tenía una acusación por el golpe de Estado durante las manifestaciones. Yo recuerdo un video, una entrevista que se le hizo a usted en los pasillos de la Asamblea cuando usted solicitó la destitución de Lenín Moreno. Usted habló de una muerte cruzada, usted habló de nuevas elecciones, un video que incluso se hizo viral diciendo usted que era el momento en que Lenín Moreno debía salir del cargo. Pues sí, y lo reafirmo. Es decir, una persona que no tiene la capacidad y el liderazgo para estar al frente de un país que lo está quebrando, cuando vemos cada vez más que las cifras de pobreza aumentan y la desigualdad otra vez vuelve a ser un tema aberrante, pues tenemos que analizar y tenemos que valorar. Sin embargo, en este momento yo no lo hice clandestinamente. Lo hice en el hall de la Asamblea Nacional, invocando a la Constitución de la República del Ecuador y a las herramientas que da la propia Constitución para la restitución de un Estado de democracia. No olvidemos que cuando nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hacemos esta rueda de prensa, no olvidemos que ya venía el paro, había empezado el paro, se profundizó el paro. Si nosotros como Asamblea Nacional, que era lo que nosotros solicitábamos, hubiéramos tenido una sesión para evaluar la aplicación o no del decreto de excepción y aún más el tema de las medidas económicas, empezando por el alza de combustible, hubiéramos evitado tantas muertes y tantos heridos que hubieron en una represión brutal que se dio contra el pueblo ecuatoriano durante los 11 días de ese paro nacional. Pero entonces queda claro que su movimiento tenía... en el marco de la propia Constitución y de mis funciones como legislador. Gabriela, entonces queda claro la intención de su movimiento de la destitución del presidente Lenín Moreno. Queda claro que la bancada de la Revolución pidió a la Asamblea Nacional actuar y que la Asamblea Nacional hizo caso omiso y se fue de vacaciones. Eso fue lo que pasó en estos días del paro nacional. Gabriela, eso quizás fue tomado por el gobierno como un llamado a la convulsión social. Bueno, me imagino que también tendrán registro de otros actores
que ahora ya se están perfilando con candidaturas del 2021 que fueron mucho más duros y más radicales, incluso utilizando frases que nosotros no acostumbramos a hacerlo para convocar al pueblo a mantenerse en las calles. Y recordar otro particular, cuando el movimiento indígena, la dirigencia del movimiento indígena asume el liderazgo del paro nacional, los dirigentes de la Revolución Ciudadana replegamos porque comprendimos que era un tema ciudadano. De tal manera que los días del paro y sobre todo los días previos al toque de queda, en lo particular estuve en mi domicilio. Claro, en mi domicilio repleto de policías y de militares y de drones que todo el tiempo estuvieron azuzando. Pero esa fue la realidad de los días del paro. Pero yo creo que no podemos olvidar algo fundamental, y es que parece que ya nos estamos olvidando de los muertos y heridos del paro. Y para ellos y para sus familias, especialmente con tanto dolor que pasaron esas pérdidas, yo quiero extender también mi solidaridad absoluta. Es momento en el que el Ecuador busque un tejido social fuerte, busque conexiones de unidad, porque este año va a ser muy duro en la economía del país. Y todos los sectores que realmente estamos preocupados por la realidad del país y de los ecuatorianos, de las clases medias, de las clases populares, tenemos que realmente buscar un espacio de diálogo real para plantearnos qué agenda queremos para el Ecuador. Gabriela, Si no hacemos eso, estamos perdiendo una gran oportunidad, que es brindarle al pueblo ecuatoriano una opción verdadera de un desarrollo mucho más equitativo para todas y todos. Gabriela, usted mencionó al inicio de la entrevista que conocía que había una orden de prisión en su contra. Seguramente Paola Pavón también conoció de esa orden, pero decidió quedarse. ¿Por qué usted no hizo lo mismo y se quedó aquí a enfrentar la justicia y mostrar las pruebas de su inocencia en lugar de, al minuto de conocer de esa orden de prisión, acudir a la asamblea y ahora estar en un país extranjero? Bueno, gracias, porque además, cuando ya no se encuentra espacios para la discusión política, el debate político de altura, cuando el gobierno del Ecuador lo que hizo fue irse directamente en contra de la familia. Cuando yo tengo dos hijos de 12 y 9 años que siguieron todos los días esa persecución, de la que además ellos mismos fueron víctimas. Cuando todo esto pasa, ya va a tomar diferentes determinaciones. Yo quiero agradecer al gobierno de México, al gobierno del presidente Obrador, al personal de la Embajada Mexicana en Quito, donde además su embajadora es compañera de un gran ecuatoriano, Bolívar Echeverría, por realmente habernos acogido y haber hecho prevalecer los tratados internacionales y el derecho de asilo. Si es que tanto mi persona como 3 legisladores más nos concedieron el derecho de asilo, no fue por algo antojadizo. No todos lo hacen, y México vuelve a abrir las puertas del asilo a los 37 años después de la dictadura chilena, reconociendo en nuestros expedientes que justamente había una persecución política que tenía, ante lo cual el gobierno mexicano pues nos brindó la protección, asilo, y hoy nos encontramos en condición de exiliados en el gobierno de México. Ahora, de tal manera que me parece que esto lo único que hace es reafirma aquella persecución absurda de la que hemos sido víctimas durante estos años. Gabriela, ¿qué va a pasar con su cargo de asambleísta? Sabemos que los alternos ya han sido principalizados. ¿Cuánto tiempo usted planea permanecer en México en esta calidad de asilada? ¿Qué va a pasar con su curul? Bueno, mi alterno, como los alternos de mis compañeros, Soledad y Carlos Viteri, están principalizados desde octubre. Y aquí también hacer una aclaración, porque me parece que por ahí hay una asambleísta de oposición al correísmo que me diciendo que también los asambleístas estamos cobrando parte de nuestro salario. Aclarar que desde octubre no percibimos un solo centavo por parte del Estado ecuatoriano, es decir, en nuestra comisión de legisladores se nos han retirado todos los derechos materiales. A mí mismo me llegó el 11 de octubre un aviso de salida del Instituto de Seguridad Social. Eso quiere decir que prácticamente la Asamblea Nacional, vulnerando y violando nuevamente los derechos y el debido proceso, nos despidió a los legisladores de la Asamblea Nacional. Así que desde octubre a la fecha no hemos percibido un solo centavo dentro de la remuneración. ¿Por qué? Porque además desde octubre están principalizados a tiempo completo nuestros asambleístas alternos. En mi caso particular, José Alzaca, que cuenta con toda mi confianza para estar en mi curul, permanece dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana, y me parece que este año es clave también, porque la bancada va a mantener esa postura de coherencia que la ha mantenido durante este tiempo de oposición, siendo
siendo el único partido político de oposición al gobierno del presidente Moreno. Gabriela, el canciller José Valencia dijo en una brevísima rueda de prensa en la que no aceptó preguntas de periodistas que la salida de los asambleístas, que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que hoy son procesados por órganos judiciales independientes. Qué bueno que lo menciona, una contradicción más. Entonces, por un lado no tenemos nada que esconder y por el otro estamos perseguidos y se nos está judicializando nuestra participación política. Las vocerías del gobierno son absolutamente claras en identificar que esto no fue arrojadizo ni fue casual. Esto es algo sistemático y lo que pretenden es debilitar a la Revolución Ciudadana frente a las elecciones del 2021, caso que no lo lograrán. El trabajo es muy fuerte en nuestras bases, en nuestra diligencia, por lo tanto también vamos a continuar en ese trabajo de la consolidación de una organización política que está a la altura de los ecuatorianos, pero sobre todo a la altura de la construcción de un gran frente político, el Frente de la Esperanza, el frente que recobre realmente ese país para los ecuatorianos. Nada más que eso. Y en ese sentido vamos a seguir apostando desde aquí o desde cualquier lugar del mundo. ¿Cuánto tiempo planea quedarse en México, Gabriela? Vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Será hasta que finalice el gobierno de Lenín Moreno? Es indefinido. Es claro que en este momento no tenemos garantías para estar en nuestra patria, que hemos sido expulsados de nuestra patria por la persecución del gobierno del presidente Moreno, y en ese sentido, pues, acá en México vamos a seguir actuando en base a nuestros principios políticos y sobre todo en base a lo que nos comprometimos con el pueblo ecuatoriano. Así que es indefinido, pero dentro de todo, la conexión directa que estamos teniendo con el Ecuador a través de ustedes, y muchas gracias por este espacio, los ciertos medios de comunicación y también con nuestra dirigencia del partido. 2021 es un año electoral. ¿Su movimiento Revolución Ciudadana van a presentar candidato? Por supuesto, lo hemos hecho siempre, aún con la veto política que nos puso el gobierno. ¿Quién será su candidato? De que nos arrebataran Alianza País, presentamos la solicitud como Revolución Ciudadana, la cual nos fue negada, luego Revolución al País, a la cual nos fue negada, luego recogimos firmas para el movimiento Alianza Nacional y fue negado. Ahora, bajo Compromiso Social y K5, pues estamos ya trabajando, y este año será un trabajo muy duro para identificar aquellos cuadros políticos que puedan representarnos en la Asamblea Nacional y en el binomio presidencial. ¿Será Paola Pavón la candidata? Posiblemente tenemos muchísimos candidatos y candidatas, y por supuesto mi reconocimiento absoluto a la valentía de muchas mujeres que están ahora al frente de la organización política, y también de hombres. Esto me parece que hay que ser absolutamente clara. Incluso muchos actores políticos de la oposición han reconocido que después de la ruptura, los cuadros políticos del debate, de la propuesta, de la apuesta por este país, están en la Revolución Ciudadana, así que eso es lo que presentaremos para las listas del 21. ¿Cuáles son los nombres que ustedes tienen a consideración para candidato a la presidencia? Me parece que este es un tema que tendremos que decirlo de manera orgánica y en el momento adecuado. No nos quite el sueño, sin embargo no dejamos de trabajar para eso. ¿Paola Pavón es un nombre que se analiza? Sabemos bien que todo el pueblo también ha puesto ese nombre dentro de la lista de los precandidatos, una gran amiga y compañera, además a la que estimo y quiero mucho. Así que bueno, vamos a verlo y vamos a analizarlo en el transcurso de este tiempo. Insisto, la ventaja es que tenemos hombres y mujeres que están dispuestos a esta disputa político-electoral, sabiendo que de esto depende la estabilidad de la patria. Así que no es un tema solamente de saber ganar o de querer ganar una elección, es realmente devolverle al país la esperanza. Gabriela, el asilo otorgado por el gobierno de México a usted y sus compañeros de la Revolución Ciudadana sería una muestra de que la justicia se está utilizando para perseguir a los adversarios políticos, como lo ha manifestado la asambleísta Marcela Guiñaga. Me parece que es claro, no ahora, desde siempre. Es decir, tantos juicios que además no pueden ser sostenidos en los tribunales en contra de Rafael Correa, alertas al Interpol que han sido negadas por evidenciarse que son una clara muestra de seguimiento y de persecución jurídica, los llamados de la CIDH y las medidas de cambio de las medidas cautelares, tanto para los compañeros Cristian, Paola, Virgilio, para las medidas además a favor de Jorge Glass, el preso político ecuatoriano, como tantos otros, como la desestimación del caso de nuestra colega Sofía Spin, son muestras absolutamente claras de que hay una persecución. Pero además, ¿qué más claro que el día en que yo salgo del país se comete el más absurdo y doloroso espectáculo que pudo haber dado un gobierno en estas condiciones, que fue a menos de 24 horas de mi salida la aprehensión de mi padre,
además con un montaje que ni siquiera en la audiencia pudo ser sostenido. Esperamos que en esto realmente aprendamos un poco de decencia en la política y que la política se la haga en los espacios de política y de democracia, más no atacando a los familiares de quienes hemos decidido ser oposición al gobierno de turno. Bueno, parecería que estamos recordando lo que ocurría, tenemos que decirlo, en el gobierno anterior. Fernando Villavicencio decía sentirse también un perseguido político. Recuerdo haber hecho una microonda en vivo fuera de su domicilio con policías esperando a poder detenerlo. Es una situación muy similar a la que usted dice estar viviendo y lo vimos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Fernando Villavicencio, entre otros actores políticos, también decían ser perseguidos políticos. Y qué bueno el ejemplo, porque el señor está en libertad, defendiéndose en libertad y además yendo a un proceso judicial en contra de quienes él cree ejercieron estas políticas de presión en libertad. Y ninguno de sus familiares fue apresado. El momento en el que él ha querido ejercer su derecho tanto a la defensa como tanto a la denuncia de los hechos. Esa es la gran diferencia, que estamos viviendo en un contexto de persecución política denominado lawfare en toda la región, en América Latina, en donde los medios de comunicación y ciertos medios corporativistas actúan justamente antes de la sentencia de los tribunales. El escándalo mediático, todo el entorno mediático que se ha dado en diferentes casos, acaban con la vida de una persona en un solo día. Y fue lo que pasó el pasado viernes. No me estoy remontando a tiempos de antaño, no, el pasado viernes. Eso es lo que está haciendo justamente para tratar de amedrentar un gobierno que tiene el 84% de la población ecuatoriana en contra. Eso es lo que tenemos que realmente revisar y poder llamar, y por eso los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales y los nacionales también han hecho comunicados de suma preocupación por lo que está pasando en el Ecuador y que se ha profundizado a raíz de octubre. Y eso tiene un nombre y apellido de responsable. Es el gobierno ecuatoriano, es el presidente Moreno, es la ministra María Paula Romo, son los voceros del gobierno que no han detenido un solo día para tratar de salvarse. Es muy necesario un gobierno de transición a la derecha. Pero Gabriela, usted habla de acabar con la imagen de una persona en muy poquito tiempo. Yo recuerdo, siguiendo la frase del expresidente Rafael Correa, prohibido olvidar las muchas sabatinas que tuve que cubrir, y recuerdo cómo durante estas largas horas de las sabatinas el expresidente Rafael Correa utilizaba este espacio que era transmitido por varios canales incautados, por muchas radios, para acabar con la imagen también de quienes él consideraba sus opositores. Lo hacía el expresidente Rafael Correa. Y Gabriela, yo no recuerdo que usted se opusiera a eso. Insisto en esto. Y sin querer justificar nada, todo entra en revisión. Si alguien se siente perjudicado, tiene que poner la denuncia, y lo han hecho varios. El gobierno del presidente Rafael Correa tiene varias denuncias, por eso si lo están defendiendo los tribunales, insisto. Pero acá hay una gran diferencia, que quienes hemos denunciado persecución y abuso y vulneración de derechos de manera sistemática durante 2 años, hemos tenido caso omiso y un total dado de espaldas a nuestra integridad, a nuestra seguridad y a las de nuestras familias. Eso es lo doloroso de este momento político, que se ha irrespetado totalmente el Estado de Derecho. Solamente le voy a poner un ejemplo, y no me refería a mí cuando decía acabar la honra de una persona, me refería a la de mi padre. Mi padre tiene 62 años y tiene serios problemas de salud. Lo detuvieron una madrugada. Después de 4 horas recién pudimos saber de su paradero. 4 horas de no saber a dónde se lo había llevado la policía después de arrestarlo. 4 horas de sufrimiento porque no sabíamos dónde estaba. Después de eso no pudo tener contacto directo con su defensa. Después fue negado el historial médico del IES de la manera más burda. Y esto es un llamado de atención a las instituciones públicas. Al IES de mi provincia, de Imbabura, del que fue negado totalmente el historial médico para demostrar los problemas de salud que tenía mi padre. Y después de que se dieran las medidas sustitutivas de presentación de 3 veces a la semana y prohibición de salida del país, estuvo 4 horas y media en una celda porque el policía que tenía el parte se había olvidado de llevar el parte para su salida. Esas son las irregularidades que en este momento están siendo denunciadas por el propio equipo de defensa técnica de mi padre, en este caso absurdo, y este montaje irracional. Ahora, así que a eso es lo que me estoy refiriendo ahora. Le voy a leer el informe de la policía que nos llegó a los periodistas y dice que su padre fue detenido en investigaciones porque ha realizado movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente $5.981.764 americanos, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos para el giro
del negocio de compra y venta. De eso se trata la investigación, son más de 5 millones de dólares. Bueno, ojalá la fiscal hubiera podido sostener eso en la audiencia, cuando a señal de todos, de los medios de comunicación, del juez, de todos, pues se le cayó prácticamente los argumentos. Mi padre tiene una sola cuenta bancaria, una de ahorros, que no llega a $20, el vive de su jubilación. Pero no es nuevo esto. ¿Cuántas veces a mí mismo me ha tocado hacer aclaraciones sobre propiedades que me ponen encima a través de ciertos periodistas que son realmente irresponsables? Una de las propiedades que en medios de comunicación ha salido supuestamente de mi padre era una que me pusieron a mí hace año y medio, más o menos. Un supuesto hotel en la playa, cuyo dueño desmitificó esa absurda mentira y además aclaró que mi padre trabajaba de administrador en ese edificio, donde fue despedido hace más de un año por presiones del Servicio de Rentas Internas, o que yo había adquirido una hacienda del difunto Caranquín Imbabura, o que tenía tierras alrededor de Yace, o que tenía haciendas de Minta, o que tenía propiedades por todos lados. Me parece que esto, que ha sido aclarado de manera reiterada, recalque en lo absurdo, pero además una vez más violentando el debido proceso. Esta investigación, supuesta investigación, inicia hace más de 10 meses. Una denuncia puesta por un ministro de gobierno, Iván Granda, pareja de la ministra María Paula Romo, quienes además jamás notificaron del inicio de la investigación a las partes procesales, de tal manera que el día de la detención fue realmente una sorpresa saber que mi padre estaba siendo investigado durante 10 meses, pero además que ninguno de los datos que supuestamente circularon, y aquí hay un llamado a un medio de comunicación, de prensa escrita, el cual estamos analizando también con el equipo técnico de defensa, qué medidas vamos a tomar, le dedicó 7 portadas de su diario a nivel nacional a decir que se había descubierto el testaferro del asambleísta Rivadeneira. Me parece que este tipo de cosas no pueden, es así, no deben quedar en impunidad, porque eso quiere decir que hoy día soy yo, es mi padre, es cualquier familiar, mañana es el de ustedes, el de cualquiera de los ciudadanos. Me parece que eso tiene que ser aclarado y sobre todo tiene que reponerse la onda dañada a través de una campaña atroz de ataque mediático. Gabriela, quiero retornar al tema del asilo. ¿Usted estima que el gobierno ecuatoriano demoró en la decisión de otorgarles los salvoconductos para poder viajar a México, violando el principio de respeto al asilo? Mire, yo ingresé, y le voy a decir con fechas para que ustedes mismos se den cuenta, yo ingresé a la embajada el 12 de octubre, el 6 de noviembre el gobierno mexicano nos otorga ya la Comisión de Asilo Político, y el 12 de noviembre notifican al gobierno ecuatoriano a través de Cancillería que hemos sido ya, que teníamos ya la Comisión de Asilo Político para que se facilite nuestra salida del país. Sin embargo, cerca de 2 meses después que el gobierno ecuatoriano facilita justamente esta salida, y más que facilitar, atiende el tratado internacional. La propia CIDH estaba preocupada por la demora del salvoconducto porque los tratados internacionales dicen con claridad que tiene que darse de manera inmediata la concesión de asilo, de tal manera que también en eso hubo una demora sustancial que tendrá que ser parte del expediente que llevaremos nosotros hacia tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, yo vuelvo a insistir en lo que están diciendo las autoridades, lo que han dicho en cada rueda de prensa, que ustedes no tienen ninguna investigación, que en contra suya no hay ningún proceso judicial y que no está justificado realmente en ese sentido que ustedes hayan pedido un asilo, que ustedes se hayan ido del país, dejando sus cargos como asambleístas. Sí, no pretendo que entiendan la postura. Lo único que pido es, miren, las propias declaraciones del presidente Moreno en el binacional de Colombia, cuando se expresó referente a nuestra estancia en la embajada, cuando dijo que desde el inicio no sabían por qué, pero que ya habían entendido a través de diferentes investigaciones que nosotros estábamos ahí vinculados a la situación del paro de octubre. Con la que le digo de la ministra Romo el día de ayer en un medio de Canal Nacional, cuando afirma lo mismo, o lo que acaban ustedes mismos de leer de declaraciones del canciller Valencia. Es decir, entonces, si de parte del propio presidente Moreno, de sus voceros y de lo que están observando los organismos de derechos humanos, pues entonces estaremos frente a lo que ya parece que nos estuviéramos acostumbrando como país y como ecuatorianos, que es una serie de contradicciones de lo que hacen y de lo que dicen de parte del gobierno del presidente Moreno.
Gabriela, ¿usted siente que se intentó acusarles de ser responsables de vandalismo y desestabilización después de expresar su inconformidad con las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno? La criminalización la sufrió el pueblo ecuatoriano. La criminalización la sufrió el movimiento indígena, el movimiento de los estudiantes, los transportistas, los dirigentes, las organizaciones feministas. Ellos fueron criminalizados con trucutús, bombas lacrimógenas caducadas y abusos, torturas en las detenciones arbitrarias y irregulares, identificadas, y no lo decimos nosotros, lo dice la propia Defensoría del Pueblo y las cifras que ya constan dentro del expediente de los organismos de derechos humanos. Eso sí fue una arremetida brutal contra esa manifestación, basándonos justamente en el estado de excepción que tuvo que ser analizado en la Asamblea y ser aún profundizado en el toque de queda. Nosotros lo único que hemos denotado al país y al mundo es un viraje conservador en el gobierno de Moreno, la aplicación de medidas antipopulares que están retrocediendo claramente los indicadores de desarrollo del país y el retroceso que estamos teniendo, especialmente para niñas, para niños, para jóvenes, y la desesperanza que hoy por hoy está empezando a sentir el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué conlleva este asilo que ha otorgado México para ustedes? ¿Qué hará Gabriela Rivadeneira y demás asambleístas que se encuentran en dicho país de manera indefinida, que es como usted nos ha dicho que ha dicho que va a permanecer allá de manera indefinida, porque según sus palabras no tienen garantías acá? Sí, y lo reafirmo. Así que bueno, acá estamos nuestros compañeros y colegas parlamentarios, nuestras familias, menores de edad, que hemos sido acogidos bajo esta protección del gobierno mexicano frente y asumiendo además la persecución ecuatoriana. ¿Qué van a hacer ustedes mientras permanezcan en dicho país, sus hijos? Bueno, nuestros hijos tratan de empezar rápidamente los estudios y en nuestro caso, pues nosotros estamos también buscando espacios laborales, destituyendo una condición de vida en otras condiciones, pero además vamos a continuar haciendo teoría política. Gabriela, en las redes sociales se habla de que la justicia ecuatoriana ha actuado en los 2 últimos años de una manera selectiva contra los miembros de la Revolución Ciudadana y que esto demostraría a través de una persecución política. Sí, en efecto. Y qué bueno que esté establecido eso, además de otras voces que no somos necesariamente voces correístas. Eso es lo que está reconociendo ahora a nivel de organismos internacionales. Eso es lo que yo les comentaba hace un momento. Por ejemplo, aquel montaje que se armó alrededor de la figura de la colega parlamentaria Sofía Espín, la cual ahora prácticamente está en estado de inocencia, pero además reconoce justamente que hubo frente a ella parte de esta persecución que se implementaba a cuadros correístas. No somos los únicos, han sido varios. Empezamos del presidente Rafael Correa, siguiendo por Jorge Glass, que sigue 2 años preso, siguiendo por Ricardo Patiño, que fue acusado además por dar un discurso al interno de una asamblea de nuestra militancia, siguiendo por Galo Mora, Sofía Espín, otros cuantos que han tenido que salir del país y otros que están en el país también con procesos, muchos de nuestra propia bancada y 3 compañeros, Paola, Virgilio y Cristian, que se encuentran con medidas sustitutivas en un abuso absoluto de la irracionalidad. No tenemos responsabilidad, dicen, que no tenemos nada que ocultar. Sin embargo, 3 de nuestros compañeros están con grilletes y con presentación periódica en los juzgados pertinentes, supuestamente por tweets que sacaron en los días del paro. Esa es la irracionalidad de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Bueno, y algo común de los nombres que usted ha mencionado, incluyendo a Vinicio Alvarado y otros personajes políticos que también son parte del correísmo, es que han preferido salir del país y en lugar de quedarse aquí y con pruebas demostrar su inocencia. Insisto, cuando un país rompe el Estado de Derecho, el debido proceso, y cuando se vive una dictadura no hay garantías para nadie. Peor aún para la oposición política que quieren acallar a través de la judicialización. Esto es lo que nos duele como patria. El retroceso en varios países de América Latina, porque no solamente en el Ecuador. Esperamos que pronto los polos generados y ganados democráticamente, como son México, como son Argentina, puedan realmente ayudar a una reconstitución de los estados del derecho y del debido proceso. Esos son los países que queremos y para eso tenemos que trabajar muy duro también con la gente, con las organizaciones sociales. E insisto, es el momento de la unidad de un frente progresista que quiera realmente ser una opción para el país.
Queremos agradecer a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, asambleísta por la Revolución Ciudadana, quien al momento se encuentra en México y ha aceptado hacer este contacto telefónico con nosotros aquí en Notimundo al Día para hablar sobre el asilo político. Asambleísta, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, gracias desde el mundo, a la audiencia y especialmente un abrazo muy fuerte a todas las familias de los fallecidos, heridos, de los torturados y de todas nuestras familias de las que hemos tenido que separarnos por este momento tan doloroso que vive la patria. Un abrazo fuerte y con esperanza a seguir adelante. Gracias a FM Mundo. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.